¿Dónde está Sandra? Pasando de Sandra. ¿Verdad, papi? Mami. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, Sanchita. Hola, Mari. Hola, Isa. Hola a todos. Hola, Jenny. Hola, Juan, Joana, Henry, Mauro, el otro Mauro. No, bueno, sí, Mauro, Lucho, Juanpa. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Feliz sábado. Sí, feliz sábado. Feliz sábado a todos. Ay, ¿qué hice? Hola, mamita. Hola, Mari. Hola, Isa preciosa. Hola. Está aquí Mari porque aquí puedes estar. Hola, Luisa. Bienvenidos. Bueno, por ahora estamos 10. Ay, pero yo, ¿por qué me salgo de acá? Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Lucho. Chao. ¿Cómo vais? Bien, bien. Aquí listo con la guitarra, vamos a cantar. Ah, no sé. Hola, Diego. Hola, Sandra. Hola, Julie, Alexa, Claudia. Hola, hola, feliz sábado, mi Santi hermosa. Feliz sábado. Hola, Ani. Hola, Iván. Hola Sandrita, buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Hola, hola. Bien, gracias a Dios. Hola Anita, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Soy Luis la olla. Yo sé, Luis Cibiris. Yo sé. ¿Estás listo para un domingo de cocina vegana? Eso cuando quieran, no sino que digan, mañana toca platanitos. Nos invita. No hace sino poner los Aquí platos siempre en son Facebook bienvenidos, para que ustedes la saben. gente que nomás no aguanta. Rappi manda comida a domicilio. Tú los llamas y llega a donde sea. Ah, no, pero si no me van a hacer la visita, si no se vale. Ya, ahorita lo pongo. Estamos en aislamiento. Bueno, está bien, va a tocar con Rappi entonces. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos más hasta las 7:05 y empezamos con la PC. ¿Te parece, Cami? ¿Listo? Perfecto. Hola, Cami. ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Sí, Sí, señor. Ah, ok, ok.
Fuerte y claro, fuerte y claro. No es que voy a cambiar el cosito porque a veces este como que falla. Voy a cambiar el bafle. Pásame. Bluetooth is ready and powered. Aquí dentro del grupo invité a personas del grupo pequeño aquí en Santa Fe, Nueva Santa Fe. Así que les presento ahí a Claudia Patiño, que aparece ahí dentro del grupo, para que la conozcan. Es una vecina. Claudia, bienvenida. Qué bueno que nos estés acompañando hoy. Entonces vamos a dar inicio a esta PC. Les pido por favor a todos que pongan su micrófono en silencio. En este momento estamos 30 participantes que estamos reunidos para escuchar pues este tema tan importante. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Esta es la PC de Jóvenes de Tierra Linda. Se llama El Vive Hoy. Estamos iniciando un seminario hoy en donde estudiaremos el mensaje de los 3 ángeles. Hoy empezamos con el primer mensaje del primer ángel y quien nos va a dirigir en este estudio, que va a ser como un estudio, va a ser si bien un estudio muy profundo, también va a ser un estudio muy claro, como si no tuviésemos idea de absolutamente nada. Lo importante es que salgamos de acá súper duchos en el mensaje del primer ángel. ¿Listo? Ya el próximo viernes empezaremos con el mensaje del segundo ángel. Entonces, los que tengan preguntas, por favor les pido que escriban en el chat la pregunta que tienen y yo se la haré pues saber a Cami y él nos la va a responder. ¿Listo? Como para mantener el orden, en todo momento tengamos nuestros micrófonos pues apagados. ¿Listo? Pues muchas gracias a todos por estar conectados. Tenemos muchas visitas. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Les pido, por favor. Bueno, listo. Antes de iniciar, la pantalla que ustedes ven ahí, yo la estoy compartiendo. Voy a compartirles los textos a los que Cami va a hacer referencia, ¿sí? Por si no tienen sus Biblias ahí a la mano, igual los textos van a salir acá, en la pantalla, ¿listo? Ustedes están viendo bien la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Y el texto también, o sea, solo ven el texto. Listo, perfecto, perfecto, vale, perfecto. Entonces, vamos a orar en este momento. Les invito entonces a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado esta semana. Te damos gracias por este momento que tenemos para aprender de ti, Señor, para escudriñar tu palabra. Te pedimos especialmente que nos sigas cuidando a todos, que nos protejas, que bendigas a todas las familias de las personas que están conectadas, que nos des
nos proveas de todo lo necesario, Señor. También te pedimos que bendigas a Camilo, a su familia, que seas tú hablando a través de él, que podamos entender absolutamente todo, Señor, y podamos también enseñarlo a las demás personas. Ayúdanos, Señor, en medio de esta crisis, sobre todo a mantener la esperanza y la fe en ti. Te lo imploro, Señor, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces, no siendo más, bienvenido, Cami. Bienvenido, pues, a esta PC. Te agradecemos por tu disposición, por tu tiempo. Y bueno, el tiempo es todo tuyo. Tengo entendido que no tenemos la restricción de 40 minutos, ¿cierto que no? No. Entonces, perfecto. Cualquier pregunta, ya saben, esto es un espacio en el que de verdad podemos aprender mucho, en el que podemos profundizar en este tema tan importante, así que aprovechemos mucho a Camilo, que es un experto en este tema, y también la idea es que todos estemos aprendiendo. Entonces, si alguien tiene algo para complementar a Camilo, es bienvenido. ¿Listo? Muchas gracias nuevamente y Cami, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Ya por segunda vez nos reunimos los viernes. Yo creo que nunca hubiéramos pensado que en esta PC podría haber tanta gente. Ya encontramos un número de 36 personas. Eso quiere decir que como pueblo en general, Dios nos está llamando de alguna manera porque sabemos que lo que pasa no es casualidad, ¿sí? Los que tienen la oportunidad de haber escuchado la Biblia antes, de leerla antes, se darán cuenta que la Biblia siempre tiene la razón, siempre es un consejero para nuestras vidas. Pero una de las cosas que a Dios le gusta para nosotros es que nosotros conozcamos el camino que vamos a andar. Solo podemos conocer el camino que andamos cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús. Y solamente su palabra tiene el camino. Por eso, si ustedes leen, por ejemplo, Salmos, nos habla específicamente de lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, la palabra de Dios es una lámpara y es comparada con esa luz que nos muestra el camino. Y se sorprenderían todavía si ustedes fueran a estudiar muchísimo más y se dan cuenta que la profecía es esa luz que, digamos, que alumbra fuerte dentro de esa lámpara. Yo creo que muchos de los que están aquí conocen el concepto claro de lo que es la profecía, pero tal vez algunos de nosotros no, ¿sí? Y muchos también se preguntarán, estamos viviendo en tiempos de coronavirus, un momento complicado para todos. Veo como durante esta semana, digamos, tenemos la oportunidad de ver personas que han perdido su trabajo, personas que en este momento están enfermas, personas que están desabastecidas. Y pues, ¿qué tiene que ver la Biblia con todo esto? Es decir, ¿será que la Biblia me va a ayudar, como lo dijimos al principio, de lámpara es a mis pies tu palabra? ¿Será que tiene consejos para nosotros en este momento? ¿Será que ya auguraba las cosas que iban a pasar específicamente en este momento? Y la respuesta es sí, ¿sí? En este momento, lo único que tenemos como fuente fiable es ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios realmente, cuando vamos a ella y la confrontamos de frente, no nos puede dejar siendo las mismas personas. Y eso es lo que hace. Sí, por eso dice que la palabra es la palabra de Dios es una espada de doble filo. Una espada de doble filo porque para el que no la cree, pues es molestia, pero para el que la cree es una defensa, ¿sí? Entonces, por eso habla de una palabra de doble filo. Bueno, en esta noche vamos a tratar de estudiar a profundidad algo que tal vez unos ya habían escuchado, otros no, y se titula, digamos, El mensaje de los tres ángeles. Yo quiero tal vez que algunos de ustedes me digan, bueno, yo no lo conocía y pues no sé de qué se trata, pero pues quiero escuchar y quiero saber de lo que se trata. ¿Quién no conocía el mensaje? Sin miedo. Yo no lo conocía. Yo no lo conocía. Listo. Tenemos una persona que no. No he profundizado, o sea, se me olvidó. Por allá hay una persona que está tratando de hablar, pero está muy lejos. Pero entendía creo que entiendo que no. Bueno,
Bueno, pero en general, muchos, incluso de las personas que pertenecen a la iglesia adventista, no la conocían. Por ahí Ana María Vargas alzó la mano. ¿Sí es verdad o estamos probando? Bueno, voy a seguir adelante. Entonces, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje bastante importante y vamos a darnos cuenta hoy por qué. ¿Sí? Comienzo diciéndoles que básicamente el mensaje de los tres ángeles es el último mensaje que va a recibir el mundo de parte de Dios. ¿Sí? Es el último mensaje que llama al mundo a que deje sus malos caminos y se convierta a Dios. Eso quiere decir que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje de reavivamiento para nosotros como personas. Si este último mensaje no toca los corazones, ya no va a haber un mensaje que vaya a tocarlo. Y quiero decirles, añadido a eso, hay buenas noticias. Las buenas noticias es que todo lo que está pasando anuncia que Jesús está pronto a venir. Y este mensaje que nosotros leemos aquí anuncia que Jesús está pronto a venir. Pero vamos entonces al menos a tocar digamos, el mensaje completo para dedicarnos a entender lo que quiere decirnos Dios, ¿sí? Entonces, el mensaje se encuentra en el corazón del Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que normalmente llamamos como un libro vedado, tal vez en la antigüedad y todavía hasta el día de hoy se pensaba que es un libro que es de susto, ¿sí? Nos da miedo a veces pensar en ir a las páginas del Apocalipsis, pero quiero decirles que el Apocalipsis es un libro de esperanza. Si ustedes fueran, y ahí de pronto Sandri, si nosotros vamos al primer versículo del Apocalipsis, que es Apocalipsis 1:1, si ustedes llegan allá y lo leen, se van a dar cuenta lo que quiere Dios con el Apocalipsis para nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere Apocalipsis para nosotros? Mira, ahí lo dice, la revelación de Jesucristo. Eso quiere decir que Apocalipsis es el libro en donde se revela mejor Jesús, ¿sí? Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder, ¿cuándo? Pronto, en tiempos de Juan, año 70, cuando se escribe más o menos este libro, perdón, año 90, más o menos cuando se escribe este libro, ¿cierto? Nos damos cuenta que el mismo Juan está diciendo que pronto iban a suceder las cosas que se van a manifestar, ¿sí? Pero lo más importante de este versículo y que me llama la atención es que dice que Jesucristo es la revelación del libro. Eso quiere decir que son buenas noticias nuevamente. No es un libro que está vedado para todos, no es un libro escondido, no es un libro que no deberíamos escuchar, no es un libro que solo estudian los curas o los pastores, o no. Es un libro que aquí dice revelado, es la revelación de Jesucristo que dio a manifestar a sus siervos. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que ustedes son siervos de Dios o creen que nosotros somos siervos de Dios? Sí, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos siervos de Dios. Eso quiere decir que nos lo ha dado Dios para que nosotros lo aprendamos, para mostrar cómo Jesucristo se revela a nosotros. Dando este objetivo, pues digamos que no vamos a estudiar todo el libro de Apocalipsis, sería todavía mucho más apasionante, pero también mucho más largo. Es decir, estudiar el Apocalipsis tardaríamos tal vez meses tratando de estudiar algunas de las cosas que tiene. Pero quiero decirles que se animen en sus casas para ir a hacerlo, porque no es un libro que esté escondido para ustedes. Es un libro que Dios ha planeado para ustedes, solamente que lo planeó con un objetivo. Es que escribió en símbolos solamente para la persona que quiere ir al estudio profundo de la palabra de Dios, el libro pueda ser revelado. Si yo no quiero, si a mí no me interesa, si yo voy al libro simplemente como un libro de historia, pues tal vez me va a parecer interesante, pero no voy a ir a profundidad, ¿sí? Entonces, este libro, cuando yo voy a la Biblia, debo ir pensando que el libro debe cambiarme, ¿sí? Por eso necesito al Espíritu Santo, necesito de Dios para que Él transforme mi vida. Entonces, partiendo de ese hecho, la revelación de Jesucristo, sabemos que el libro de Apocalipsis todo es una revelación para nosotros y que Jesucristo se debería mostrar en todo el libro. Vamos a leer rápidamente los mensajes que están revelados allí en Apocalipsis 14, ¿sí? Dije que estaba en el corazón del Apocalipsis y dije también que era el último mensaje que el mundo tiene que escuchar en este momento. Vamos a darnos cuenta y vamos a resolver esas preguntas. Tal vez, ¿por qué es el último mensaje? Tal vez, sí, ¿por qué sabemos que es el último mensaje y por qué es tan importante para nosotros?
Entonces, analicemos algunos puntos importantes y vamos a leer desde el versículo 6. Hoy vamos a encargarnos de, aunque vamos a revisar en general, vamos a darle una pasada vamos a leer todo el mensaje. Vamos a centrarnos solamente en los dos primeros versículos, ¿sí? Quiero decirles también que para los dos primeros versículos también podríamos tardar mucho más tiempo del que esperamos, pero hoy vamos a tratar de sintetizarlo, hoy vamos a tratar de ir al punto clave. Si nos demoramos más, pues ustedes dirán, ¿cierto? Pero vamos a tratar de sintetizarlo y de sacar al menos la parte importante, porque solamente con ese mensaje podríamos sacar otro número de reflexiones importantes, ¿sí? Pero hoy vamos a dar una vislumbre para que también queden, para que en sus casas ustedes puedan entenderlo. Entonces, el mensaje allí registrado, como lo vemos ahí, dice allí, vi volar por en medio del cielo, ¿cierto? Eso, ¿quién está viendo? Sería la pregunta. Siempre tenemos que hacerle preguntas al texto, porque Dios y el Espíritu Santo nos van a revelar esas preguntas. Entonces la pregunta es, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, ¿cierto? ¿Qué significa o quién vio volar primero que todo? Juan, ¿cierto? Juan vio volar por en medio del cielo. Si ustedes ven volar a veces cuando están sentados en sus casas o de repente están afuera, en estos días no se puede salir, pero cuando están afuera, ustedes miran hacia el cielo y ven volar un avión. ¿Qué pasa? Casi todos los que están a su alrededor lo pueden ver, si están en su misma geografía, ¿no? Es decir, incluso las personas que están en Bogotá, ¿cierto? Van a poder ver el avión que volaba. Aquí pasa lo mismo, solo que vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Eso quiere decir que ya antes el Apocalipsis nos había referido a algunos ángeles. Y aquí debo decir que cuando se refiere a la palabra ángel, en su traducción específica quiere decir mensajero. Son los servidores de Dios o los mensajeros de Dios, y no lo pensemos que es en un punto, digamos, a veces nosotros despreciamos como ciertos cargos, ¿no? Pero este cargo de ser un mensajero es un cargo muy importante, ¿cierto? Porque es alguien que lleva un mensaje. Entonces, este ángel o la palabra ángel es una persona, específicamente un ángel, que lleva un mensaje. Eso quiere decir que lo importante de aquí es que se vio volar por el medio del cielo a otro ángel, porque el Apocalipsis está lleno de varios ángeles que traen los mensajes. Entonces, en este caso se vio volar a otro ángel. ¿Pero qué tenía? Y aquí vamos a profundizar un poquito. Tenía el Evangelio eterno, ¿sí? Y la pregunta para ustedes es, ¿qué significa Evangelio eterno? Esperanza de salvación en Cristo Jesús. Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Sí, específicamente cuando hablamos de la palabra evangelio, y gracias Hugo, porque la palabra evangelio no quiere decir buenas nuevas, ¿sí? Buenas nuevas, pero la Biblia tiene un objetivo específico. Si ustedes se leyeran la Biblia van a reconocer que hay un objetivo, ¿sí? La Biblia nos muestra que hay un pecado, ¿cierto? Que hubo una caída del hombre, porque se le dio libre albedrío, pero Dios hizo todos los planes para restituirlo a su estado inicial. Eso es lo que nos resume la Biblia. Y en todos esos planes, el mayor punto que tiene la Biblia es que murió por nosotros. Murió por nosotros para que nosotros podamos, cuando venga en su segunda venida, verlo otra vez venir e ir con él a morar en un mundo donde ya no haya coronavirus, en un mundo donde ya no hayan tristezas, donde ya no veamos muertes, donde ya no veamos dolores. El objetivo de Dios siempre fue ese. De hecho, cuando hablamos de la palabra religión, hablamos de la palabra religare, que quiere decir volver a unir. La palabra religare quiere decir volver a unir. Y sí, ese es el objetivo de las Sagradas Escrituras, es darnos a conocer que Dios quiere volver a cerrar la brecha que se abrió por el pecado. Un mundo de pecado no puede seguir igual, por eso Dios tiene que hacer todo lo que hace. Porque la Biblia nos decía que el pecado es, el que peca debe morir. Pero Dios, tomando la vida en sí mismo, vino a este mundo, murió por nosotros y de esa manera nos salvó del pecado. Solo resta entonces una cosa para nosotros y es aceptar su sacrificio. Hoy vamos a darnos cuenta qué significa ese evangelio eterno y qué significa aceptar su sacrificio. Tal vez usted se pueda
revisar o analizar interiormente y se dé cuenta que a veces no hemos aceptado el sacrificio de Jesús. Que si Él ha hecho algo por mí, yo no le estoy respondiendo como Él debería, como yo debería más bien, como Él quisiera. Y responderle como Él quisiera es: Señor, soy pecador, no tengo nada yo en mí mismo, pero necesito de ti. Así como alguna vez Pedro, mientras estaba en medio del mar y se estaba hundiendo, le dijo al Señor: dame tu mano, porque para que me salves, sálvame, Señor. Y cuando él gritó eso, sálvame, pues lo que pasó inmediatamente es que Jesús tendió su mano y le salvó. Ese es el objetivo del Evangelio. Ahora, esa es la palabra Evangelio. Pero la pregunta que seguiría acá es: ¿por qué es eterno? Porque Dios es eterno. ¿Por qué más? Exacto, Dios es eterno, eso está perfecto. Dios es desde los siglos hasta los siglos, será. ¿Cuál sería el otro? Porque es para siempre. Muy bien. Es para siempre, sí. ¿Qué otro más? ¿Qué otra? Es eterno, claro, porque Dios, este evangelio no es nuevo. Es decir, que Dios ame al mundo, que Dios ame a sus criaturas no es algo nuevo. Es algo que ha pasado para siempre. Las buenas nuevas de salvación, de amor, no son algo que aparecieron recientemente. Siempre han estado, ¿sí? Dice que Cristo es el Cordero inmolado que murió desde antes de la fundación del mundo. O más bien, que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos salvos. Eso quiere decir que cuando hablamos del Evangelio eterno, hablamos de las buenas nuevas, de las nuevas buenas de un Jesús que siempre ha existido, de un Dios que siempre ha existido. Entonces son buenas nuevas. Aquí no nos está, si ustedes siguen insistiendo aquí y leen el texto, nos vamos a dar cuenta que no tenemos nada extraño hasta el momento, ¿sí? No nos dice nada extraño que no sea que Dios quiere salvarnos. Por eso el mensaje central de la Biblia es el amor de Dios. Pero el amor también tiene que ver con su justicia y con su misericordia. No sé si entendemos a veces eso, pero la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Nosotros merecíamos la muerte, pero en su misericordia Él nos da salvación. Eso es la misericordia. Y la justicia sí es darle a cada quien lo que se merece, ¿sí? Y eso lo va a tener que hacer. Entonces, el Salmo dice que la justicia y la misericordia se besaron. Es decir, Dios es justo, pero también es una persona misericordia. Y cuando hablamos de que es una persona misericordia, nos referimos a que Él nos ama a tal punto, sobre todo, ¿sí? Él hubiera venido si solamente un ser humano hubiera pecado. Pero también es justo. Y en su justicia no puede vivir con el pecado. Porque el pecado representa muerte, el pecado representa tristeza, y si el universo como lo conocemos, este mundo como lo conocemos, siguiera toda la eternidad en pecado, pues nuestras vidas serían tristes. Además, si nosotros tuviéramos simplemente un objetivo de vida, que fuera vivir esta vida y no más allá de esta vida, pues nuestra vida sería miserable, porque muchos de nosotros no vivimos una vida normalmente completamente feliz. O díganme alguno de ustedes quién vive una vida completamente feliz. No quiere decir que no viva una vida con esperanza. Algunos pueden vivir una vida con esperanza, pero la tristeza siempre va a tocar a nuestros corazones, básicamente porque vivimos en un mundo de pecado. Entonces, este ángel que tenía un mensaje, estaba volando por el medio del cielo, representando que era un mensaje que se tenía que dar a todo el mundo, y ahorita vamos a darnos cuenta en el siguiente verso, ¿cierto? Dice que tenía un mensaje que iba a ir a todo el mundo y que tenía las buenas nuevas de salvación que son eternas porque son de siempre y para siempre, que se centran en lo que Jesús hizo por nosotros. Y lo que quería que pasara con este mensaje, con este evangelio eterno, tiene que ver con predicarlo a los moradores de la tierra. Ahora, ¿solamente unos poquitos? Es la pregunta que hacemos. A toda nación, tribu, lengua. Ahí lo dice. A los moradores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y además el pueblo. ¿Sí? Eso nos está hablando de un mensaje que tiene que darse de siempre, digamos, a todo el mundo. No hay una persona que pueda ser excluida de este mensaje, según lo que estamos leyendo aquí. A todos los moradores de la tierra, y especifica nación, tribu, lengua, pueblo.
O sea, ¿es importante el mensaje? Claro, ahí está diciendo, es importante porque tiene que ser dado a todo el mundo. Ahora, si es importante, ¿deberíamos conocerlo? Claro, deberíamos conocerlo. Y entonces nos vamos a centrar en la siguiente parte, que es la parte central del primer mensaje. ¿Qué decía este ángel a gran voz? Decía a gran voz, ¿sí? Y ustedes me van a decir en cuántas partes se divide este versículo, ¿sí? Entonces, diciendo a gran voz, ¿qué decía? Temed a Dios, una parte, entonces tenemos una. ¿Qué más decía? Dadle gloria. Dadle gloria, ¿cierto? Es la segunda parte. ¿Qué más decía? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué más decía? Y adorad. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que tenemos 4 partes solamente en el mensaje del primer ángel. Solamente en ese mensaje tenemos 4 partes importantes que deberíamos estudiar a profundidad. Voy a seguir leyendo el 8, el 9 hasta el 12, simplemente para saber qué más contiene, pero nos vamos a centrar en el versículo 7 hoy, ¿sí? Entonces, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. ¿Quién es Babilonia? La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar? Él también beberá del vino de la ira de Dios, las plagas que se encuentran en el Apocalipsis, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia, o en eso se basa el que soporte hasta el momento, en eso se basa la paciencia de los santos, la perseverancia, una fe activa de los santos. ¿Y quiénes son esos santos que van a quedar? Los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí lo dice claramente, no es diferente. Dice, el último grupo que va a quedar sobre la faz de la tierra son los que guardan los mandamientos de Dios y son los que tienen la fe de Jesús. Características de un grupo remanente según la Biblia cuando nosotros la leemos. Si seguimos el versículo 12, el versículo 13 sigue diciendo, oí una voz del cielo que me decía, escribe, porque bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, van a descansar de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, mire, ¿por qué decimos que es el último mensaje? Se dio este mensaje, se creó un grupo con base en eso. De hecho, si nosotros leíamos atentamente, habían 2 grupos, pero se creó solamente un grupo de ese mensaje, un grupo que soportó hasta el final. De esos 2 grupos hubo un grupo que soportó hasta el final, y después de que ya se termina eso, de que resume ese grupo, entonces dice exactamente después, versículo 14 me dice, miré aquí, ¿y qué pasó? Una nube blanca. Sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Jesús cuando estuvo acá se le llamaba el Hijo del Hombre. Él mismo se hizo llamar el Hijo del Hombre. O sea que estamos hablando que en las nubes de los cielos viene el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que tenía en su cabeza una corona y en la mano una hoz aguda. Y no voy a seguir leyendo porque ahí vamos a especificar lo que pasa. Es decir, ya Jesús está viniendo. Interesante, ¿no? El último mensaje que debe ser dado, porque inmediatamente después de que se dé este mensaje, lo que va a pasar es que viene la venida. Jesús. Eso es lo que va a pasar. Jesús vendría después de que este mensaje sea dado. Centrémonos entonces en escudriñar el versículo que dijimos, el 7. ¿Cuántas partes decíamos que tenía el versículo 7? 4. 4 partes, ¿sí? 4 partes bastante importantes que en nuestra vida debemos encontrar. La pregunta que haríamos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos que normalmente cuando hablamos de la profecía, nosotros nos asustamos y nos referimos simplemente a periodos de tiempo o a bestias a bestias espantosas
o a simbología extraña si el mensaje de la profecía central tiene que ver con un Dios que nos ama y quiere que transformemos nuestras vidas, ¿sí? Recordemos siempre que cuando se nos habla de la profecía es necesaria decirlo, dijimos al principio, porque es la antorcha que alumbra nuestro camino. Eso es la profecía, ¿sí? Así como la Biblia, la profecía es una antorcha que nos muestra. Y nosotros no estamos en tinieblas, según la Biblia, lo que nos está diciendo, no estamos en tinieblas para asustarnos por el porvenir. De hecho, porque los que saben qué va a pasar en el porvenir, saben que los que confían en Dios van a ser salvados, van a ser libertados. Lo dice incluso Daniel, un libro paralelo. Daniel 12:1 nos dice que van a ser libertados en aquel tiempo los que estaban de parte de Dios o los que están de parte de Dios. Entonces, volviendo al versículo 7, vamos a hablar de esos 4 puntos importantes. Y vamos a tomar, ya vimos esos 4 puntos importantes y ya vimos los 3 mensajes, digamos, leídos, ¿sí? Vamos a hablar de los 4 puntos importantes y vamos a resumirlos en un periodo de la historia donde se cumplió también esto, ¿sí? Entonces, hablemos primero de esas 4 partes del mensaje. Y quiero hacer preguntas porque pues esto tiene que ser interactivo también, ¿cierto? Temed a Dios. ¿Qué significa temed a Dios? Camilo, para entrar ahí a un debate, ¿es por temor que yo llego a él o llego por amor? Sería bueno entonces resolver la pregunta, Huguito, de ¿qué es temed a Dios? ¿Sí? Porque ahí está bien la pregunta porque yo voy a Dios por temor o por amor, ¿cierto? ¿Será que esta palabra temed significa tenerle miedo? Es la pregunta que haría Huguito, ¿cierto? Yo opino que es temer a fallarle a Dios. Bueno, eso es lo que... Está bien, me gusta que opinen. Entonces, no es un temor de que tengo miedo o algo me espanta, sino es un temor de respeto, como el respeto que se nos inculcó tenerle a nuestros padres incluso. O sea, no es algo de huirle, sino de respeto. Eso es. ¿Quién más habló? Obedecer. Bueno, vamos hacia ese punto. Es decir, todos han dicho puntos importantes. Está relacionado mucho con la obediencia, ¿no? Sí. Vamos hacia allá. Pero todos han hablado, por ejemplo, Luis decía es un respeto. Mauro decía ¿cómo decía específicamente? La palabra que usó fue... ¿Cómo fue compartir pantalla mientras otros? No. ¿Mauro? Acevedo por ahí también decía algo, ¿no? Yo también opino, Camilo, que cuando uno teme es cuando no ha hecho la tarea, pues es que arribita tenemos una tarea. Ese mensaje lo hemos llevado a las personas, ese mensaje de esperanza, diciéndole que en Cristo hay salvación. Ese es el temor de porque no hemos hecho la tarea, o somos solamente teóricos y no prácticos. Entonces, miedo a fallarle. Miedo a fallarle, es lo que decía Mauro. Entonces, miedo a fallarle. Ahora, yo quiero que opinen las personas que no comprenden todavía lo que significa temer, o más bien los que todavía tienen dudas o los que tienen una respuesta diferente. Los que ya saben, por favor, digamos, pues no avancen, pues para que todos podamos entender específicamente lo que la Biblia nos habla acerca del temor. Los que tal vez no, o en general, si usted se lanza a decir una respuesta, si ya sabe la respuesta correcta, no la diga, pero si de repente tiene alguna duda, láncese a decirla. Entonces, algunos han dicho temor a fallarle, otros dijeron respeto, ¿cierto? ¿Qué más podríamos pensar del temor? Por ejemplo, mi versión en la Biblia dice reverencia. Habla de reverencia. Entonces, por allí también Luis nos habla de reverencia. Perfecto. La Biblia en unas versiones nos habla de reverencia. Quiero decir que digamos, la palabra correcta que normalmente se utiliza es la de temer, ¿sí? Reverencia, pues digamos que es una interpretación que le dio algún autor que escribió otra de las versiones, ¿sí? Pero pues ya vamos hacia allá. No quiere decir que no tenga que ver con reverencia, pero sí tiene que ver. ¿Quién más se lanza a decir otra? Me gustan que todos estén opinando. Y Camilo, solamente me voy un poquitico adelante. Temed a Dios y darle gloria. ¿Cómo glorificamos a Dios?
Somos No, no, testimonio. Sí, señor, está bien. Vamos para allá. Es decir, vamos a escudriñar cada una de esas 4 referencias. La primera, entonces, temed a Dios, ¿sí? Vamos a Génesis y vamos a leer el versículo, vamos al capítulo 22. Génesis, versículo 22. Arribita, más arribita. Génesis versículo 22, miren cómo se titula primero ese capítulo, ¿no? Dice, ¿Dios qué? Dios ordena a Abraham que sacrifique ¿a quién? Isaac. A Isaac, ¿cierto? Entonces nos habla específicamente lo que pasó mientras él ordenó. Recapitulemos la historia, recuerden la historia. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Abraham? ¿O cuál era la historia? Abraham había tenido un hijo en su vejez, ¿sí? Dios le había prometido siempre un hijo a Abraham, pero él incluso antes se apresuró y al apresurarse le dijo, bueno, mi esposa Sara no puede tener hijos. Si no puede tener hijos, ¿yo qué hago, Señor, si yo ya soy viejo? Yo necesito un hijo porque tú lo has prometido. Entonces, esto nos avisa también que a veces nosotros nos apresuramos a hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios tiene un plan para nosotros, ¿sí? Y el plan se refleja acá. El plan era específicamente que Dios sí le iba a dar un hijo y de la manera correcta. ¿Ustedes creen que Dios hace las cosas a medias? No. Dios no hace las cosas, de hecho, él no quería, él tenía una sierva, la sierva, le llama también, Pablo le llama la esclava, ¿cierto? Y esta sierva se llamaba Agar. Y con Agar dijo, no, pues si no es con mi esposa, que es estéril, pues yo voy a tenerlo con Agar. Entonces, tuvo su hijo con Agar, al cual se llamó Ismael, ¿sí? Padre de la religión allí del Islam, de allí vienen tantos conflictos que hoy en día tenemos en general, ¿cierto? Padre de esa religión, pero entonces allí tuvo, pues estuvo con Agar y de Agar vino Ismael. Pero Dios no quería eso. Como Dios no quería eso, Dios quería que Adán realmente comprendiera lo que era el concepto de fe. Perdón, de Abraham realmente comprendiera lo que es el concepto de la fe, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos bajando, ya entendiendo la historia, digamos, a una edad bastante avanzada, ya casi estaba cumpliendo los 100 años, resulta que quedó embarazada Sara, ¿sí? De hecho, cuando ella queda embarazada, o cuando Dios le dice que van a tener un hijo, se ríe, ¿no? Específicamente. Entonces, si nosotros seguimos allí, tuvo su hijo, pero resulta que ya su hijo estando más grandecito, Dios le pide algo, le dice, Abraham, tú tienes que sacrificarme a tu hijo, ¿sí? El único hijo que te di en la vejez. Ahora miren lo que pasa, dice que él hizo todo lo que Dios dijo, de hecho no dudó, no hay una, ustedes leen acá y no hay un ápice de duda en lo que Dios le dice. Él le dice, tienes que sacrificar a tu hijo. Si tuviéramos más tiempo, podríamos escudriñar la historia más profundo, pero no lo tenemos, ¿no? Pero la historia básicamente nos muestra que esta es la revancha que tiene Abraham de mostrar que confía completamente en Dios. Y lo hace de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Pues tuvo su hijo, Dios le pide que lo sacrifique, entonces él va. Si Dios lo ha pedido, él va hasta el monte y Abraham sabe y dice, Dios va a proveer el cordero para el holocausto, pero pues él ya está decidido a matar a su hijo y es cuando llegamos al versículo 12 y a la referencia de lo que significa temed. Y yo quiero que después de esto nunca se nos olvide lo que significa temed, ¿sí? Versículo 12, ¿qué nos dice? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, ¿cierto? Porque yo conozco que ¿qué? Temes. Que temes a Dios. ¿Por qué? Porque no me rehúsaste tu hijo. O sea que aquí, cuando nosotros leemos este versículo, podemos inferir que temer es respeto. Sí, tal vez está incluido. Pero ¿en qué se vio que Adán temió a Dios? Obediencia. En la obediencia. En obedeció. O sea que la traducción específica de la palabra temed
tiene que ver con una obediencia desde el amor. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Abraham lo que hizo? ¿Simplemente porque le tenía miedo a Dios? No. Abraham hizo lo que hizo es porque comprendió que amar a Dios y después de tener una relación como la tenía Abraham, hizo lo que hizo básicamente porque en su relación descubrió que el secreto estaba en depender completamente de Dios. Y que cuando dependía de Dios, simplemente necesitaba obedecer. Pero obedecer no por temor, como entendemos a veces la palabra, sino obedecer ¿por qué? Por amor. Por amor. Por amor. Eso quiere decir que cuando hablamos de temer a Dios, nos estamos refiriendo a un temor, a una obediencia, pero que viene desde el amor. ¿Sí? Entonces, claro, tiene que ver con reverencia. Una confianza completa, ¿no? Porque Abraham tenía total confianza en Dios. Exacto. De hecho, todas las palabras que ustedes nombraron antes, pues ingresan dentro de la palabra temer, ¿sí? Porque ¿qué palabra? Digamos, ustedes me dijeron, tener miedo a fallarle. Sí, cuando yo amo a alguien, tengo miedo a fallarle, ¿no? Pero si yo amo a alguien, pues básicamente no le fallo, ¿sí? Porque lo amo, ¿sí? A veces pasa y en nuestras relaciones humanas pasa, ¿sí? Pero aquí lo que nos está diciendo es una obediencia, lo que decían, un tener miedo a fallarle, listo, está incluido. También una reverencia, claro, yo no puedo obedecer a alguien, yo no puedo amar a alguien si yo también no lo respeto y no lo reverencio, ¿cierto? Yo necesito respetarlo y reverenciarlo. Pero la palabra que aquí me debe quedar es que más allá de la reverencia, más allá del temor a fallarle, hay algo que viene desde allá, desde antes. Y es cuando yo tengo una comunión con Dios, esa comunión me lleva a obedecerle, ¿sí? Esa comunión me lleva a obedecerle. Entonces, el centro de la palabra temer significa obediencia por amor. ¿Sí? Es una obediencia entonces, que no se cuestiona. Es una obediencia, que no se cuestiona. De hecho, recuerden, por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 1 de Job, ¿sí? Vayamos, si quieren, al capítulo 1 de Job. ¿Qué dice el capítulo 1.1? Job 1.1. Sin la J. Eso. Job 1.1 nos dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto. ¿Y qué era? Temeroso de Dios. Temeroso de Dios y además era apartado del mal. Los que han leído la historia de Job, también otra historia, digamos, una persona de malas, ¿no? No mentiras. No de malas, una persona que básicamente lo que Dios quería era llevarlo a una mejor relación con él. A veces las pruebas buscan eso, ¿sí? Y lo hemos dicho varias veces, Dios hace todo lo necesario para que nosotros le busquemos. Hoy en tiempos de coronavirus, dense cuenta, estamos encerrados en nuestras casas y a veces la última salida que tenemos es estudiar la Biblia. Ya estamos tan aburridos que hemos jugado, hemos hecho, y a veces ya decimos, no, pues metámonos al grupo para escuchar un tema diferente. No, mentiras. Pero sí a veces lo que nos pasa es decir, es importante buscar a Dios. Y aquí decía específicamente que Job era un varón temeroso. ¿Pero por qué fue un varón temeroso? Porque a pesar de todo lo que sufrió, si ustedes leen todo el capítulo, no quiere decir que nunca cuestionó a Dios. Lo cuestionó en su momento, hasta peleó con Dios. Pero el pelear no significa que le hubiera dado la espalda o que hubiera dudado en algún momento de él. Él sabía que las tristezas eran pasajeras. Solo que como estamos aquí en el mundo, pues ¿quién no va a morir cuando se le muere un pariente? ¿Quién no va a sentir cuando de repente pierde la salud? Todos sentimos, ¿sí? Pero lo que no pasó con Job fue que al final, o lo que no pasó fue que en algún momento dudó de Dios, ¿sí? De hecho, dice su famosa frase, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. Interesante. Es una obediencia a Dios que no se cuestiona. De hecho, Job no lo cuestionó. Los amigos le dieron un concepto que no era de Dios, pero Job sí le preguntó, Señor, no entiendo ciertas cosas, ayúdame a entender. Y al final, la historia me dice que Job no pecó. Con todo esto dice, no pecó Job, ¿sí? ¿Por qué? Le obedeció. A pesar del momento difícil, amó a Dios y prefirió confiar en él con una fe ciega. Y esa fe ciega me lleva al amor, ¿sí? Eso es interesante. Entonces, el concepto de temer lo vemos en Job y lo vemos en Abraham. De hecho,
Abraham, el padre de la fe. Job, no hay otra persona, solamente Abraham y Jesús, ¿no? Que tuvieron tanta fe. Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué no lo es Job? Porque resulta que a Job le llegaron las calamidades de afuera. Pero Abraham tuvo que hacerlo él mismo. Tienes que matar a tu hijo. Imagínense esa petición que hoy los que son padres aquí se le diga, bueno, usted tiene que matar a su hijo. Único. No, pues nadie lo hace, ¿cierto? Es decir, Señor, ¿estás loco? Yo le escuché mal, ¿cierto? No, eso no puede ser así. Entonces, por eso... Sí, señor, claro. Algo y cuando explican no me escucha. Sí, señor Hugo. Por un ejemplo, que tal que dijeran, mire, en su hijo único está la solución para la vacuna del coronavirus. ¿Usted lo quiere sacrificar por todo el mundo? ¿Quién haría eso? Nadie, ¿cierto? Incluso como que fuera... No somos capaces. Yo no tengo la fuerza todavía. Y además súmele que era un hijo que, pues de una persona estéril, ¿sí? Y que fue en la vejez, ¿sí? Y donde se le prometió donde hubo una promesa. La promesa es que de ese hijo iba a venir Jesús. Entonces, todas esas cosas seguramente le pasaron por la mente a Abraham. Pero al final descubrió que el temor a Dios era específicamente la obediencia, pero obediencia por amor. Eso quiere decir, si Dios dice blanco, es blanco. Pero ¿por qué nosotros, o si dice negro, es negro? Pero ¿por qué nosotros le obedecemos de esa manera? Porque Dios sabe lo que va a pasar. Es sábado. Sí. Si dice sábado, es sábado. Si dice tantas cosas que en su palabra están escritas, si lo dice es por algo. Que no coma, dice específicamente en Levítico, que no coma cerdo, ¿sí? Dice que no coma, bueno, hablando de los chinos, que no coma, dice ratón, que no coma... Murciélago. Hasta del murciélago hablamos, ¿cierto? Pero lo que específicamente se dice ahí son unas reglas que a veces a nosotros nos parece es que Dios de verdad quiere que nosotros seamos muy aburridos, que nuestra vida sea triste, que nos dediquemos solamente a las cosas que Él quiere, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que Él nos está librando de muchas cosas. Cuando nos está diciendo, por ejemplo, guarde el sábado, aparte un día para el Señor. Entonces, lo que nos está diciendo es descanse, porque mire todas las personas que hoy en día están sufriendo de problemas mentales, ¿no? Tantas personas con ansiedad, con depresión, y es básicamente, nos está diciendo, mire, aparte un día para él en donde descanse. Y el hombre a veces dice, listo, lo voy a apartar, pero entonces me lleno de hacer muchas cosas el día sábado. Entonces otra vez me pongo una carga, ¿sí? Entonces tenemos tantas cosas que a veces le cuestionamos a Dios, pero al final, lo de la comida, que no coma cerdo, ¿sí? Que no coma ciertos animales. De hecho, para este tiempo, que no coma carne, es lo que específicamente se dice. Pero nosotros vamos a lo contrario, porque decimos, no, Dios es aburrido, de algo nos tenemos que morir, decimos a veces. Pero Dios lo que nos está previniendo es de las enfermedades, es de la tristeza, es del dolor. Con todo y eso, Dios nos ama tanto. Entonces, aprendamos de estos dos varones, específicamente de Abraham y específicamente de Job, que necesitamos temerle, que necesitamos obedecerle, pero una vez que nuestra comunión sea diaria con Él y le lleguemos a amar. ¿Saben por qué a veces no le obedecemos? Porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos. Necesitamos conocerle más. ¿Cómo yo conozco a alguien? Si yo no paso tiempo con alguien, yo no lo puedo conocer. Es imposible, es muy difícil. Necesito pasar tiempo con ese alguien para entonces conocerlo, ¿sí? Los que tienen esposa aquí, ¿cómo se enamoraron de ella? Pues no fue de la noche a la mañana, es decir, hoy y ya mañana nos casamos, ¿cierto? No, eso llevó un proceso en el cual hubo un conocimiento. Ya cuando el conocimiento estuvo seguro, entonces ahora ese conocimiento pasó a amor. Ahora, el ejemplo no solo tiene que ver con la esposa, con los amigos, tiene que ver en general con las relaciones humanas. El amor es el centro de todo. Y a quien yo conozco, no puedo amar. ¿Listo? Interesante. Entonces, el temor es obediencia. Obediencia por amor, que incluye todo lo que ustedes dijeron. ¿Listo? Incluye reverencia, claro, incluye temor a fallarle, pero el temor específico es obediencia. Obediencia por amor. Muy bien.
¿Sí? Les agradezco mucho que estén participando. Perdón, Cami, hago ahí un paréntesis. Les recuerdo, por favor, los que estén haciendo las preguntas, activen y desactiven su micrófono para que todos podamos escuchar de mejor manera y se mantenga el orden. Por favor, gracias. Sigue, Cami. Muchas gracias. Entonces, volvamos a Apocalipsis 14. Ya entendimos que lo que Dios me está diciendo es que el último mensaje que el mundo debe entender es obediencia por amor. O sea, una relación, ¿sí? Pero ¿cómo yo le demuestro a Dios que yo le obedezco por amor? Sería la pregunta. ¿Dónde está? Sí, ¿quién lo dijo por ahí? Es prácticamente obedeciendo los mandamientos. Los niños por allí lo dijeron. Johan, ¿cierto? Lo que está diciendo es correcto, ¿sí? ¿Le obedezco? Los mandamientos. Cuando obedezco los mandamientos de Dios. Y cuando tengan también tiempo en su casa, hoy no los vamos a Y detallar. leer la palabra. Cuando ustedes tengan tiempo allí en su casa, dense cuenta y lean un poquito dónde están los mandamientos, ¿no? Éxodo 20. Éxodo 20 es el libro detallado de los mandamientos. Yo solamente quisiera hacer una intervención más aquí acerca del tema, y es, Jesús resumió esos mandamientos en 2 frases. ¿Recuerdan cómo definió Dios la ley? ¿Cómo él dijo que se resumía la ley? ¿Cómo se resumía la ley? En un solo gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén, ¿cierto? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Cami, también podemos, también el amor se demuestra hacia Dios cuando cuando aparentemente parece un sacrificio, ¿no? Porque así se ve, ¿no? Cuando aparentemente nos estamos sacrificando, ¿no? Se puede ver, pero es que tú estás amando a Dios porque te estás sacrificando. Pero se puede ver, ¿no? No sé cómo lo... Sí, tal vez digamos que la palabra sacrificio no podría caber acá porque entonces sería como una obligación, ¿no? Es decir, me sacrifico por amar a Dios. Más bien sería un resultado, es decir, más bien sería... Déjenme opinar aquí porque es muy importante eso. El sacrificio es el de Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros queremos hacer algo diferente a eso, le estamos disminuyendo a él el protagonismo. Y él ya lo hizo todo por nosotros. Y mire, Dios nos deja ese libre albedrío y tiene consecuencias. Abraham se equivocó con Agar, David se equivocó, pero en Cristo encontramos la perfección. Por eso es que en Apocalipsis, igual que Daniel, vemos que Cristo es la ruta, es el camino para encontrarnos un día con él. Sí. Por eso digo lo que aparentemente parece un sacrificio. Sí, claro, aparentemente, ¿cierto? Pero digamos que nuestra respuesta es simplemente por fe, sí. Pero aparentemente, así como pareció para Abraham, aparentemente, no, fue una prueba, no fue aparentemente, fue una prueba específica, pero Abraham tenía la seguridad de que había un Dios. De hecho, lo dijo antes, Él proveerá el cordero para el holocausto. ¿Y lo proveyó? Claro, ya sabía que Jesús había hecho un plan para la salvación de la humanidad. Y proveyó el cordero para el holocausto específicamente allí. Entonces no murió su hijo, pero tuvo que morir Jesús. Eso nos dice que la ley, allí que demandaba que la persona que pecaba tenía que morir, es una ley seria. Si Dios tuvo que morir por la ley, es porque la ley es seria, ¿sí? Solamente Él podía morir y salvarnos, pero tuvo que morir. Si no, entonces podríamos seguir pecando así porque sí. Pero no podemos seguir pecando porque sí, porque el mismo Dios tuvo que morir pagando las demandas de la ley. La ley se tenía que pagar y se pagó. Así se hizo. Volvamos al punto que decíamos de el resumen de la ley. 3 cosas importantes. Bueno, primero una cosa importante. Dice Jesús que la ley se resume en el amor. Eso fue lo que dijo, ¿sí? Pero dice en amor a tres personas importantes. ¿A cuáles son esas personas? 3 personas hay en ese resumen que Yanira nos ayudó a hablar, a nombrar. ¿Cuáles son las 3 personas que encontraron ahí? ¿Amarás a quién?
A Dios. A Dios. Entonces tenemos una persona, Dios. ¿A quién más? Al prójimo. Al prójimo. Al prójimo. ¿Y a quién más? Al prójimo y yo el mismo. Y el Y yo. a mí mismo. O sea, son tres personas. A mí mismo. Pero ojo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No más que a ti mismo o menos que a ti mismo. ¿Sí? Eso es un punto importante. Porque ese es el problema a veces. Cuando amamos más al prójimo que a mí mismo, tenemos problemas. Cuando me amo a mí mismo que al prójimo, también tengo problemas. Por eso él me llama a amarlo como a mí mismo. Entonces son las tres personas. Pero interesante que lo haya resumido y muchos dicen no. Con este texto la ley fue abolida, es decir, Éxodo 20 fue abolido. Pero básicamente lo dijeron incluso los niños allí también, Johan y Shirley que están allí, lo dijeron los niños, ¿no? Habían dos tablas específicas. La tabla primera tenía ¿cuántos mandamientos? 5. ¿Cuántos mandamientos? 5. 4. 6. 4. La primera tabla tenía 4 mandamientos, ¿sí? ¿Cuáles eran esos mandamientos resumidos? El primer mandamiento era Hacia Dios. No tendrás dioses ajenos. no tendrás dioses ajenos, ¿cierto? Ajenos. ¿Qué más? El segundo, Segundo. no te inclinarás a ellas ni las honrarás, ¿no? Es decir, no tiene que ver con Dios, ¿no? No voy a tener otros dioses y no me voy a inclinar hacia otros dioses. ¿Cómo dice el tercero? No tomar el nombre de Dios en No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y a veces cuántos chistes y cuánto, incluso el tema de jurar, porque nosotros no tenemos, no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Es decir, estar seguros, es que te juro que esto va a pasar. Pues no sabemos lo que va a pasar. Eso quiere decir que si no sabemos lo que va a pasar, si tomamos el nombre de Dios en vano, si lo tomamos como un chiste, si pensamos, pues estamos hablando de que estamos básicamente faltando un mandamiento, ¿sí? ¿Qué decía el cuarto mandamiento? Acuérdate del sábado. Ahí está, miren, los está poniendo Sandra. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Eso decía. Eso quiere decir que dijimos que el resumen de la ley era el amor, ¿sí? Esos 4 mandamientos me hablan de mi amor hacia quién. Hacia Dios. Hacia Dios, ¿cierto? O sea que estaba bien Jesús cuando dijo, Hacia Dios y hacia el prójimo. el primer mandamiento es, amarás a tu Dios Con todo sobre tu todas corazón. las cosas. O sea, 4 primeros mandamientos. Los siguientes 6 nos resumían básicamente mi deber hacia el prójimo y hacia mí, ¿sí? No matar, no cometer adulterio, no hurtar, no hablar contra mi prójimo falso testimonio, no codiciar, honra a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos me dicen específicamente mi deber hacia el prójimo y hacia mí, ¿sí? No matar me incluye no matar al otro, pero tampoco no matar a mí. De hecho, Jesús lo resumió todavía más profundamente. Él habló, no matar, incluso yo cuando en mi corazón pienso mal de la otra persona, cuando en mi corazón tal vez pienso que la otra persona debería no existir, estoy también matando, ¿sí? Eso quiere decir que el resumen de la ley es el amor, ¿sí? Y tiene que ver con mi amor hacia el prójimo y con mi amor hacia los demás y hacia mí mismo. Eso es el resumen de la ley. En eso Jesús resumió específicamente la ley. Nunca la abolió. Nunca quitó esos mandamientos. ¿Por qué? Porque porque los mandamientos, como lo acabamos de ver, son la esencia de Dios. Y la esencia de Dios es amor. ¿Quién puede cambiar la esencia de Dios? Nadie. ¿Quién puede hacer que Dios ya no ame? Nadie. Ese es su carácter y Dios nunca va a cambiar. Él nos ama. Él ama. Su carácter es amor. Por eso el resumen de la ley es amor. O sea que cuando hablamos de temer a Dios, decimos, es necesario obedecer sus mandamientos. Déjenme darle otra definición. ¿Cuál sería para ustedes la definición de pecado? Yo tengo una propia, ¿sí? La definición de pecado, más allá del texto que conocemos, ¿cierto? Pero para mí la definición de pecado es herir a alguien. Eso es el pecado. Herir a alguien. Si yo pienso que el pecado es herir a alguien, la ley. sí.
Si yo pienso que es herir a alguien, ¿cierto? Básicamente lo miro desde otra perspectiva. Si yo pienso que cuando estoy faltando al sábado, estoy hiriendo el corazón de Dios, pues tal vez lo piense de otra manera y diga, claro, es que estoy hiriéndolo, ¿sí? Si tengo otros dioses, pues también lo estoy hiriendo porque no estoy reconociendo que Él es el único Dios, que dice es celoso, que visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, dice, sobre los padres y los hijos, ¿sí? Y la siguiente parte es, estoy hiriendo también a mi prójimo. Si yo hiero a mi prójimo, si lo mato, si hurto, si cometo adulterio, estoy hiriendo a mi prójimo. Entonces, ojo que no estoy amando. Por eso el resumen de la ley es el amor. O sea, el temor a Dios, que es específicamente la obediencia por amor, se refleja cuando nosotros guardamos sus mandamientos por amor. Y vuelvo a repetir, incluido el sábado. Pero no como una obligación, sino como ¿qué? Como un resultado. ¿Listo? Entonces, primera frase la sacamos allí. Vamos rápido con la siguiente frase. Volvemos al mensaje, exacto. Dadle gloria. Vuelve otra vez la pregunta. Ya sabemos que el temor a Dios significa que ese ángel que venía por el medio del cielo, que traía las buenas nuevas de salvación para predicarlo a todo el mundo antes de que Él venga, venía con un mensaje de reforma. Y la reforma es, volvamos a la ley, volvamos a amar a Dios o volvamos a obedecerle, ¿cierto? Y además, démosle gloria. Ahora, ¿qué es darle gloria? Listo, sería la pregunta que haríamos primero es, ¿qué es la gloria? Porque si, pues necesitamos primero preguntarnos qué es la gloria. El carácter de Dios. Sí. Vamos allí, Yanira, a buscar Éxodo 33. Espera que me cogiste No, desarmada. No, mira, ahí si tú miras a la pantalla, ahí lo puedes leer y nos ayudas. Éxodo 33, y vamos a leer desde el versículo 13. A ver mis gafas. Entonces está Éxodo 33, 12. 13, desde el 13, mira ahí. 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mira, lo primero que está diciendo ahí es, ¿quién está hablando allí? ¿Moisés está hablando con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Y qué le pidió antes Dios a Moisés? Que se quitara las sandalias, ¿eh? Sí, eso está bien, pero digamos que, ¿qué le pidió Dios a Moisés en términos generales? ¿Qué hiciera? ¿Cuál era la tarea de Moisés? A guiar a su pueblo. ¿Para sacarlo de dónde? De Egipto, de la esclavitud. De Egipto. Así que lo que le dice en el versículo 13 es, yo sé que yo he hallado gracia ante tus ojos, gracia que todos nosotros tenemos, ¿no? Te ruego ahora que me muestres tu camino. De hecho, en otras versiones, y más adelante lo corrobora, pero en otras versiones dice, te ruego ahora que me muestres tu gloria, ¿sí? ¿Para qué quiero que me muestres tu gloria? Dice, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces, por favor, muéstrame, ¿cómo me vas a mostrar tú, Señor, que vas conmigo para librarme de este pueblo? Entonces yo quiero que me muestres tu gloria. Sigue el versículo 14, perdón. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sí, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso me parece, sí, pero me parece algo interesante, ¿no? Uy, sí. Y Moisés respondió, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Eso es lo que deberíamos nosotros pedirle al Señor. Si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves a ningún lado. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Entonces le dice, bueno, ¿y yo cómo voy a conocer que yo he hallado gracia en tus ojos y que vamos a ir y vamos a sacar a tu pueblo y que vamos a ser apartados de otros pueblos sobre la faz? ¿Cómo? Señor, explícanos cómo. Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés,
también haré esto que has dicho. Espera que me perdí. Tranquila. 17. 7. No, 19. No, ¿cuál? 17. 17. Si quieres lo sigo leyendo. ¿Quieres que lo siga Ay, leyendo? sí, porque me toca estar corriendo y no estoy mirando la Biblia, sino la pantalla. No te preocupes. Dice, versículo 17. Jehová dijo a Moisés, también haré esto has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Hasta ahí. Dice, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Eso, ¿quién le pidió? Que le mostrara le mostrara cómo iba a ir con ellos. Por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Versículo 18. Él entonces dijo, ¿qué le dijo? Te ruego que me muestres tu ¿qué? Tu gloria. Tu gloria, lo dijo específicamente. Te ruego que me muestres tu gloria. Y sigue diciendo, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu... Camilo, se fue la voz. ¿Aló, aló? No, ahí está bien. Ahí está bien. Ok. No, yo no estoy escuchando. ¿Qué pasó? Ahí está bien, ahí está bien. Ahí se escucha. Por favor, amigos, cuando tenemos algunos inconvenientes de que de pronto no se escucha Camilo o se empieza a trabar la imagen, es porque nosotros tenemos, o sea, cada uno de nosotros, una red bajita de internet. No significa que Cami presente problemas de internet o de red. Entonces, cuando eso pase, nosotros tenemos que revisar nuestra conexión a internet. ¿Listo? Cualquier comentario que hagan tipo de esto, recuerden que esto es como un culto de adoración a Dios, ¿sí? Tenemos que mantener la reverencia. Cualquier comentario que quieran hacer, lo pueden hacer por medio del chat, que yo lo estoy revisando continuamente. ¿Listo? Para poder avanzar entonces con el tema. Gracias, perdón por la interrupción. Ya puedes continuar, Camilo. Versículo 18, entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. O sea, él está diciendo que es la gloria. Es decir, sí, está bien. Le respondió, yo voy a pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Interesante, eso quiere decir que la gloria tiene que ver con el nombre de Dios. ¿Recuerdan qué era el nombre en la antigüedad? El carácter, ¿sí lo recuerdan? Es decir, por ejemplo, tenemos a un Jacob. Jacob, el nombre Jacob significaba engañador. Y eso representaba específicamente lo que era Jacob. Realmente era un engañador. Él había usurpado de alguna manera la primogenitura a Esaú. Era engañador y ese era su carácter. Eso era lo que lo representaba. Pero cuando tú entras, cuando conocemos a Dios, pues tiene que haber un cambio. Por eso él le cambia el nombre. Después de que tiene un encuentro, como dice Hugo, un encuentro real con Dios, ¿no? Después de que tiene un encuentro frente a frente con Dios, Dios le cambia el nombre. ¿Cuál fue el nombre que le puso? Israel. ¿Qué significa? Vencedor, ¿sí? Porque luchaste con el ángel, con Dios mismo, dice allí, y venciste. O sea, Israel significa vencedor. Eso lo que me está diciendo es que el nombre tiene que ver con el carácter. El nombre es el carácter, ¿sí? Y lo que me dice es que Dios puede cambiar ese carácter. Pero aquí también me está diciendo que la gloria es, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti y voy a proclamar cuál es mi nombre. O sea, la gloria tiene que ver con el carácter de Jehová. Te voy a proclamar el carácter, mi carácter delante de ti. Y dice, y tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, o sea que no, le dice, voy a mostrarte mi gloria, o sea que la gloria no tiene que ver con el rostro de Dios, tiene que ver con su nombre, su carácter, con su bien. Entonces, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase ¿qué? Mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Eso quiere decir, ahí se acaba. Es decir, te voy a mostrar mi gloria y voy a poner en una peña, te voy a poner allí y te voy a cubrir porque nadie me puede ver y vivir, pero sí te voy a mostrar cuál es mi gloria. Es decir, no vio a Dios, pero sí vio su gloria, vio su nombre, ¿sí? Le hizo pasar su nombre. Ahora, si ustedes siguen leyendo unos versículos más adelante,
Versículo 34, capítulo 34, versículo 4 y 7. El versículo 34 nos dice allí, el versículo 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando ¿qué? El nombre, o sea, la gloria, ¿cierto? El nombre es la gloria, tiene que ver con la gloria. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él y proclamó el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué proclamó? Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y ¿qué? Adoró. O sea que ¿qué era la gloria? Pasó su nombre y cuando pasó su nombre, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué entendió que era el nombre de Dios y qué entendió que era la gloria de Dios? Misericordia. Sí, básicamente lo que dijo es, estas son características de tu carácter. Tu gloria es tu carácter, la gloria es el carácter de Dios. Tu gloria es tu carácter. Por eso dijo, cuando vio pasar, lo que pudo exclamar es características de su carácter. Jehová, eres fuerte y misericordioso, pero eres piadoso. Tardas en airarte. Eres grande en misericordia y también grande en verdad. Guardas la misericordia a millares. Esas son características ¿de quién? De Dios. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. También, ¿se acuerdan que tiene que ver con la justicia también? Sí, aquí está diciendo. Claro, perdona, pero no va a tener por inocente al que persevera en la maldad. Que visita la iniquidad también. Es decir, juzga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Eso quiere decir que la gloria solamente de Dios es ¿qué? Es su carácter expresado en los mandamientos. Cami, es su carácter, ¿sí? Cami, tenemos 2 preguntitas. Dale. Sobre este tema. ¿Nos podrías explicar qué significa Israel? ¿El nombre Israel? Sí, lo nombramos hace un momento, vencedor. De hecho, si queremos profundizar mucho más, vamos pueden ir ustedes en sus casas, Apocalipsis, el mensaje de las iglesias. Siempre hay un mensaje interesante. Dice, al vencedor le voy a dar tal cosa, ¿sí? Voy a escribir su nombre en una piedrecita, dice, en una piedrecita pequeña, en una piedrecita blanca, ¿sí? El vencedor, siempre el mensaje a las iglesias siempre tiene un vencedor. Eso quiere decir que representa el mismo ejemplo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Como Israel espiritual, si nosotros vencemos, pues vamos a recibir lo que está diciendo en cada periodo de la iglesia allí. Entonces, el vencedor, ¿cierto? El vencedor va a recibir. Entonces, el Israel también del tiempo final, que es el Israel espiritual, tengamos en cuenta aquí algo, como estamos estudiando las profecías, tenemos que dividirnos en 2 puntos, ¿sí? Antes de la cruz, las cuestiones son literales en la profecía. Después de la cruz, las cuestiones son simbólicas. Eso quiere decir que en este caso, estamos hablando, en Apocalipsis hablamos de un Israel. Israel ya es el pueblo de Dios. Ese pueblo de Israel espiritual. El pueblo de Dios que vence. Y otra preguntita, dice, ¿por qué Dios le dice a Moisés que no lo puede ver porque moriría? Pero antes leímos que Jacob dice que ha visto a Dios cara a cara y aún así sobrevivió. Eso es una buena pregunta, ¿sí? Dice la Biblia que nadie ha visto Dios, aquí lo dice incluso, nadie ha visto Dios porque el que lo vea muere. La gloria de Dios, que es su carácter, es un carácter santo. Ese carácter santo es comparado incluso en la Biblia con el fuego, el mismo fuego eterno que va a castigar a las personas que no se arrepientan, que no acepten a Jesús. Ese mismo fuego eterno es el que representa la gloria. A quien vio allí,
específicamente, Jacob, no fue directamente a Dios Padre, fue a Jesús, ¿sí? Y tenemos allí algunos ejemplos. Es el ángel de Dios. Cuando hablamos allí en el Antiguo Testamento de, por ejemplo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, estamos hablando de Miguel o estamos hablando de Jesús, el arcángel Miguel, que es Jesús, el príncipe de los ejércitos. Es decir, a Jesús sí lo vio allí, pero el que no puede ver es a Dios. ¿Listo? A Jesús también lo vieron cuando vino aquí, pero al quien no puede ver es a Dios. ¿Bien? Entonces, volviendo al punto importante de allí, decíamos que la gloria de Dios tiene que ver ¿con qué? Tu carácter. Con su carácter. Con su carácter. O sea que me está diciendo el primer mensaje que debo obedecer a Dios por amor, pero que debo glorificarlo, darle la gloria. La pregunta es, ¿cómo voy a darle la gloria? Si la gloria de Dios es su carácter, ¿yo cómo voy a mostrar su carácter en nuestras vidas? ¿Sí? Si me dice que todos pecamos, dice Romanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Es decir, todos pecamos y no estamos acordes a su carácter. Pero ¿cuál sería la solución? ¿Sí? Y si ustedes van allí, yo quiero que lo leamos y lo busquemos también, Colosenses 1:26. Y alguien que me ayude leyéndolo. Dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27 también. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ah, interesantísimo, ¿no? Aquí nos está resolviendo el problema, porque el problema nos dice todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la solución es la que todos conocemos, pero que era un misterio, ¿no? Misterio es una verdad no revelada hasta el momento, hasta ese momento. Pero dice, aquí está revelando el misterio, dice, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la ¿qué? De la gloria de este misterio entre los gentiles, es que Cristo en vosotros, o sea, cuando yo acepto a Jesús en mi vida, entonces está la esperanza de la gloria. ¿La esperanza de qué? De mostrar un nuevo carácter. De hecho, Corintios nos dice que vamos a ser transformados, cuando nos acercamos a Jesús, somos transformados de gloria en gloria. O sea, vamos mejorando nuestro carácter. A eso se le llama el proceso de la santificación. Entonces, la gloria de Dios es su carácter y darle gloria es mostrar su carácter en nuestras vidas. Saben que Dios detalló específicamente allí en la Biblia cómo nosotros podíamos hacer para reconocer ese carácter y dejó una verdad específica que a veces muchos no comprendemos y es la del santuario. El santuario, un lugar que Dios diseñó con todos sus servicios y todas sus fiestas, un lugar que Dios diseñó para enseñarnos cuál era el plan de la salvación. ¿Cómo es que el hombre podía ser salvo? Y todo apuntaba ¿a quién? A Jesús. Entonces, en el santuario se sacrificaba un cordero. El cordero, ¿se acuerdan de Abraham? Dios proveerá el cordero para el holocausto. Pues el cordero no significaba más sino Jesús. Jesús, nuestro cordero, el que se sacrificaba allí. Y todas las cosas que en el santuario se hacían, las fiestas, los ritos, todas las cosas que pasaban en el santuario, que además debo decirles que es un símbolo del santuario que está en el cielo, es decir, de la obra que se realiza en el cielo, donde está Dios específicamente. Ese es un símbolo para mostrarnos qué fue lo que hizo Dios para salvarnos. Y allí se ve cómo dio a Jesús en nuestro lugar. O sea que la mejor manera de comprender cómo darle la gloria a Dios es ir a su palabra, es comprender qué pasaba en el santuario. Cuando comprendemos detalladamente lo que pasaba en el santuario, vamos a darnos cuenta cómo podemos darle la gloria a Dios. Ahora, en nuestras vidas es tan sencillo. Necesitamos otra vez, nos lleva el mensaje a un reavivamiento, a una reforma, y es darle la gloria a Dios. O sea, mostremos el carácter de Dios, aceptemos a Dios en nuestras vidas
para que ya no sea yo, sino que ahora Cristo sea el que mora en mí. Eso es específicamente lo que nos dice allí la segunda parte del mensaje. O sea, si se dan cuenta que lo que nos está diciendo en últimas es que necesitamos un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas, que ya no podemos seguir como estamos, porque si seguimos como estamos, ya vamos a ver las siguientes partes, pero si seguimos como estamos, va a haber un final no feliz para nosotros, pero nuestro final feliz tiene que ver simplemente con aceptar aceptar a Jesús, que Él puede realmente transformar nuestras vidas, ¿sí? Entonces, temed a Dios, obedecerle por amor, darle la gloria, mostrar su carácter en mi vida. Eso es lo que me está pidiendo allí. Ahora, tercera aseveración. Porque la hora de su juicio llegará. ¿Sí dice eso? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ah, o sea, para ese momento en el que se vive, dice, la hora de su juicio ya ha llegado. Este sería un mensaje todavía mucho más detallado que podríamos tomarnos mucho más tiempo, ¿no? Pero aquí vamos a dar un resumen básicamente de lo que quiere decir aquí, la hora de su juicio ha llegado, ¿sí? Por allí, más o menos en la década de 1830, una persona comenzó a estudiar la palabra de Dios a profundidad. El famoso William Miller o Guillermo Miller. Al estudiar la Biblia, encontró un mensaje en Daniel 8, ¿sí? Y si ustedes si lo puedes poner allí, Daniel 8, el versículo 14, 27 es. Baja un momento. Ahí está, 14, baja un poquito. Versículo 14. Y él dijo, después de que en esta profecía se revela los reinos del mundo, nos hablaba, por ejemplo, desde Medo-Persia, después dice que de Medo-Persia iban a venir los griegos, después de los griegos iban a venir los romanos, después de los romanos iba a levantarse dentro de los mismos romanos un poder que se iba a unir con la iglesia para perseguir, la famosa Edad Media, la misma Roma papal allí. Finalmente nos dice que este poder iba a sufrir una herida de muerte, y después lo que se nos dice es que después de que sufriera la herida de muerte, esto pues hay que verlo más adelante, pero en 1798 recibe, digamos, esa herida de muerte, comienza el tiempo del fin, y lo que nos dice es que después de eso, dice hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario que les hablaba hace un momento, iba a ser ¿qué? Purificado. Cuando dice que el santuario iba a ser purificado es que el juicio iba a comenzar. Debo decirles que el juicio que Dios en este momento en el cielo es un juicio que se basa en 3 fases, ¿sí? La primera fase es una revisión de quién aceptó a Jesús, de los salvos. Entonces, se hace una revisión para saber qué personas aceptaron a Jesús y qué personas no. Más bien, no, ¿qué personas aceptaron a Jesús? ¿Sí? Eso es lo que se revisa. ¿Quién aceptó a Jesús? ¿Quién por su sangre es ahora digamos que es mostrado ante el cielo como una persona justa? Solamente el que aceptó a Jesús. Entonces, esa es la primera fase, una fase de la investigación. Esa frase, según esta profecía, nos decía que en 1844 comenzaba el juicio. Ese juicio de investigación de quién aceptó a Jesús. De hecho, lo comparábamos en otras sesiones, que tiene que ver con, en este momento nos estamos casando con nuestro Señor, ¿sí? Y lo dice, por ejemplo, Lucas. Lucas nos habla de que estamos casándonos con el Señor, que estamos en este momento en las bodas y que estamos en una fase de investigación. ¿Sí, Sana? Gracias, Cami. Yo sé que Yo sé que en este momento estamos entrando un poquito más
a estudio pues de esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, que hay algunos términos que tal vez pues no estemos entendiendo. Este es un estudio más profundo, entiendo, ¿cierto? Estamos basándonos en el primer ángel, entonces les pido que pues tengamos paciencia, porque este estudio, por ejemplo, el de las 2300 tardes y mañanas, podremos hacer, si Cami lo permite, otro seminario acerca de esta profecía, porque pues es bastante profunda y amplia, ¿sí? Ahorita estamos pues explicando la tercera fase del mensaje del primer ángel. Exactamente. Vamos a hacer otro seminario de las 2300 tardes y mañanas para quienes estén interesados, pero pues quería decirles más o menos que obviamente este es un tema muy profundo, que como dice Cami, se puede explicar pues en mucho tiempo, se toma mucho tiempo para explicar, y pues que les digo que pues no perdamos el enlace, que es el mensaje del primer ángel, ¿listo? Igual Sí, cualquier pregunta que tengan lo pueden pues hacer ahí por el chat, pero pues quiero que nos enfoquemos en eso. ¿Listo? Sí, también haríamos otro estudio del santuario, acá también nos están diciendo. Hay muchos estudios que podemos pues hacer aprovechando esta herramienta. ¿Listo? Gracias, Camila. Dios dice, básicamente nos dice que después de 1844 comenzó una fase, la primera fase del juicio. Normalmente decíamos que el juicio tiene 3 fases, que es la revisión, después viene una sentencia y después viene una ejecución de la sentencia. Lo que está pasando aquí es que se está revisando el caso de los justos que aceptaron a Jesús para demostrar que ellos van a ir allí al cielo con Jesús cuando Él venga por segunda vez. Entonces lo que está diciendo ahí, comenzó esa fase. También en el cielo se va a dar una sentencia y la ejecución se da cuando Él regrese en las nubes de los cielos. Porque dice, vendrá a darle a cada quien lo que se merece, lo que le corresponde. A los justos, la vida eterna, y a los que no decidieron aceptarlo, pues la perdición eterna, específicamente lo que nos dice allá. Entonces, el juicio, cuando decimos que la hora del juicio ha llegado, es porque ya llegó. Estamos viviendo en tiempos de juicio. Estamos viviendo en tiempos donde en el antiguo Israel, cuando se revisaba el tema del santuario, había una fiesta que era el Yom Kippur específicamente. Lo hemos nombrado también varias veces. Antes del Yom Kippur había otra fiesta que se llamaba las trompetas. El Yom Kippur era la fiesta del día de la expiación y las trompetas era un aviso de que ya se iba a acercar el día de la expiación o el día del juicio, ¿sí? Eso es lo que estaba pasando. Las trompetas nos avisaba eso. Nosotros vivimos en ese tiempo, ¿sí? En tiempo en donde era tan solemne lo que se hacía en ese momento, ¿ya? A que el sacerdote entrara dentro del santuario y ejecutara la obra de limpieza del templo, ¿sí? Eso incluía borrar los pecados de las personas que aceptaban a Jesús, ¿sí? Y eso era lo que pasaba, pero estaban afuera y si había cualquier error, si había una persona que no estaba acorde con eso, pues el resultado de esa persona, incluso el resultado que podía pasar para el sacerdote, era que podía morir. O sea que era un momento solemne, No podía haber pecado. Si lo comparamos a nuestros días, que decíamos que era después de 1844, pues en nuestra vida tiene que ser examinada. Tenemos que comenzar a revisar si nosotros estamos haciendo arreglos para aceptar a Jesús. Si nuestras vidas han aceptado al Jesús del cual hemos hablado hoy bastante, ¿no? Si realmente eso está pasando, y si no está pasando, es tiempo para corregir el camino, porque ese juicio está pasando. No se ha acabado la fase de investigación. Como no se ha acabado la fase de investigación, eso quiere decir que las personas que están vivas hasta el momento del día de hoy tienen una oportunidad. Esa oportunidad no puede ser desaprovechada. ¿Cómo no la podemos desaprovechar? Pues básicamente entendiendo las 2 primeras partes del mensaje. Obedeced a Dios por amor, pasando tiempo con Jesús para que Él nos transforme, y entendiendo la segunda parte del mensaje, que es aceptemos a Jesús y démosle la gloria, porque aceptemos a Jesús y mostremos su carácter en nuestras vidas, porque la hora de su juicio ya comenzó, ¿sí? Estamos viviendo entonces en momentos del juicio. Por eso digo, esto podría ser mucho más profundo, pero ya con eso digamos que basta. Tendríamos la última parte,
que es bien interesante, porque dice que además de que necesitamos obedecer a Dios, porque si nos dice que necesitamos mostrar el carácter en su vida, nos dice que la hora de su juicio ya llegó, o sea que básicamente este mensaje es de juicio, ¿o no? ¿Sí? Se dice, este mundo se va a acabar pronto, de hecho es mucho más pronto, las profecías lo indican, no tenemos tanto tiempo para hablar de las profecías en detalle, pero las profecías indican que todo lo que está pasando no es porque sí, no es casualidad. Mateo 24, cuando ustedes la lean allí en sus casas, se van a dar cuenta que dice, habrá pestes, ¿sí? Nación contra nación se irá. Dice, habrán terremotos. Pero dice, aún no es el fin, pero ya falta un poquito, porque después de esto viene el fin. Por eso siempre lo hemos dicho por aquí, cada vez que una persona habla como de estos mensajes, se dice, el momento en que vivimos, este momento es como si fuera un simulacro, ¿sí? El simulacro que estamos viviendo es para prepararnos para ese momento. Dios nos está dando todavía un chance. Y está en nuestras manos si lo aceptamos o no lo aceptamos. Ese es el chance. Así que la hora de su juicio ya llegó, pero la última parte, que es una parte muy importante, nos dice, nos recuerda algo. Y adorad a aquel que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos está llamando, la pregunta que nos hace, tal vez que haría este texto es, ¿por qué necesitamos adorar a Dios? Porque Él es nuestro creador, ¿no? Sí, a veces, Camilo, nosotros adoramos a otras personas o las admiramos. Bill Gates, otras grandes personas son admirables, pero solamente me merece adoración porque hizo el cielo, la tierra, donde nosotros podemos vivir y está hecho para que nosotros vivamos. Está diseñado por aquel que todo lo puede hacer. Nosotros nos distraemos con otras cosas. Grandes magnates nos dicen, mire, y los admiramos, pero Dios me merece adoración porque Él es el único que ha hecho las cosas para que yo pueda habitar. Amén. Está diciendo, precisamente ahí, según lo que Hugo está diciendo, mire, adorar me está incluso recordando con palabras específicas un mandamiento. Yo creo que lo leamos. Mire, dice, adorad, ¿por qué? Porque es mi Salvador, porque es mi Creador. ¿Por qué más debo adorarle? Además de que me creó, ¿qué más hizo por mí? Me salvó, ¿cierto? O sea, por creación, por redención y porque vendrá otra vez a salvarme, ¿sí? O sea, ya me salvó, vendrá otra vez por mí. Entonces tengo muchos motivos para adorar a Dios, pero adorar a Dios es de la forma como Él necesita ser adorado, ¿sí? Adorar a Dios no es a mi manera. Yo no puedo adorar a Dios a mi manera, ¿sí? De hecho, nos lo especifica al principio de la historia de Caín y Abel. Caín y Abel nos muestra el ejemplo de lo que significa una adoración verdadera. Vemos cómo Caín era el mayor de los hermanos, pero Caín, específicamente, ¿qué fue lo que hizo? Dios les pidió que trajeran un sacrificio para adorarle. Pero cuando él fue, él le ofreció lo mejor de sus frutos. Pero ¿qué pasó por el lado de Abel? Abel también llevó lo mejor, pero llevó lo que Dios demandaba. Dios demandaba un cordero, porque el cordero representaba a Jesús. No servía la fruta, ni los primeros frutos, porque no representaban a Jesús. Necesitábamos algo que representara a Jesús, porque Dios lo había demandado así. Entonces, aquí lo que sacamos de la historia específicamente es que yo no puedo adorar a Dios a mi manera, a la manera que yo quiera. Dijimos al principio, si Dios dice negro es negro, si Dios dice blanco es blanco. Y también dijimos que es por nuestro bien siempre. Así que lo que sacamos de adorar es decir, necesitamos adorarlo en espíritu y en verdad, completamente con lo que Él nos ha demandado, no a nuestra manera, no lo que hizo Caín. Caín básicamente fue rechazado y ustedes vieron todo lo que pasó con Caín, que es una tipología para nuestros días, ¿sí? Caín no adoró de manera correcta, pero Abel adoró de manera correcta. O sea que dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo quiero que vayamos ahí, y este es el último versículo ya para terminar. Vamos a ir a Éxodo 20, Éxodo 20. ¿Dónde más se repite esas mismas palabras de aquí? No es casualidad que se repitan. Mire, Éxodo 20, el versículo
8, vamos a leerlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Miren lo que dice el 11. ¿Por qué? En 6 días hizo Jehová lo mismo que dice el mensaje de los 3 ángeles. Sí. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo ese día de reposo. O sea que la adoración del capítulo 14 tiene que ver con los mandamientos, específicamente esos mandamientos por amor. No volvamos un momento, espérame ahí. Tiene que ver específicamente incluso con el mandamiento cuarto. El mandamiento cuarto es una prueba grande para nosotros. Ustedes comiencen a analizar cada uno de los mandamientos. Se van a dar cuenta que pareciera a simple vista que todos los mandamientos tuvieran un objetivo claro en sí. Es decir, si yo digo, no me voy a arrodillar ante ninguna imagen, ¿qué va a pasar? Pues estoy hiriendo a Dios, ya lo dijimos. No hay otra imagen, además, no hay nadie más que en estos momentos yo pueda adorar, porque Dios es el único que merece la adoración, porque Él es Dios. Él tiene la vida en sí mismo. Si yo hablara del tercer mandamiento de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, pues tiene todo el sentido. Es decir, yo no me puedo burlar de un Dios que es el Dios de todo. Por ejemplo, del mandamiento quinto, honra a tu padre y a tu madre. ¿Tiene sentido? Claro. O ustedes dejarían de honrar a su padre y a su madre. No, tiene todo el sentido. No matarás, ¿tiene sentido? Sí. ¿No cometerás adulterio? Claro que tiene sentido. No hurtarás, ¿tiene sentido? Claro. ¿No hablarás en contra de tu prójimo? Claro, tiene sentido. ¿No codiciarás? Tiene sentido. Pero a simple vista pareciera que el cuarto mandamiento es un mandamiento que viene simplemente por fe. Sí, es decir, acuérdate de un día, del día sábado, para santificarlo, porque yo te hice en ese día. Sí, claro, tiene todo el sentido cuando ya vamos a la profundidad. Pero a simple vista, muchas personas dicen, bueno, pero pues yo puedo guardar el domingo. Otros dicen el viernes, ¿sí? Otros dicen el lunes, ¿sí? Cami, una preguntita que nos hacen acá nuestros participantes es, ¿nos podrías explicar en sí qué es adorar? Claro. ¿Qué significa adorar? ¿Qué implica? Adorar es agradar a Dios a la manera que Él quiere. Eso es adorar. Entonces, hablemos del canto, por ejemplo. Cuando nosotros cantamos, estamos agradando a Dios, pero si cantamos de la manera que Él quiere, ¿no? Si nosotros estamos diciendo, guardamos los mandamientos, estamos adorando a Dios, porque le estamos agradando a la manera que... Así que adorar es básicamente reconocer a Dios como nuestro soberano y que por eso merece nuestro honor, ¿sí? Por eso merece nuestra atención, por eso merece nuestra obediencia, ¿sí? ¿Queda claro con eso? Entonces, adorar, de hecho, lo que estábamos diciendo es que tiene que ver todo con el mensaje, con el mandamiento número 4, que es, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Dios. Entonces decíamos, pareciera que no tuviera sentido, porque pues cualquiera puede decir cualquier día. Pero mire, Caín se perdió porque quiso adorarlo a su manera. ¿Qué va a pasar con las personas que no pongan atención al último mensaje de advertencia que se encuentra en Apocalipsis 14? Los que no lo adoren a la manera que Dios quiere, ¿qué va a pasar con esas personas? Pues más adelante nos dice, pues van a ir al fuego eterno, a la perdición. Vamos a tener un detalle cuando hablemos del fuego eterno en las siguientes sesiones, que básicamente no tiene que ver con, no es que sea un lugar donde nos vamos a quemar por la eternidad, ¿no? Eso debe quedar claro. El infierno no es un lugar específico donde nos vamos a quemar durante la eternidad. Es simplemente el momento en el que Dios venga y haga juicio o ejecute su juicio para destruir al malvado y darle su paga al inocente, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, allí está.
Miren, está resumido el mensaje. Hay mucho que decir sobre este mensaje porque, de hecho, había un tema allí donde se repite en la historia de Sodoma y Gomorra. Jesús comparó a Sodoma y Gomorra con nuestros días, con lo que está pasando en el tiempo del fin, en nuestros días. Y al compararlo, él también dio este mensaje al pueblo de Sodoma y Gomorra, antes de que fuera a destruir a Sodoma y Gomorra. Mandó a 3 ángeles, ¿sí? Esos 3 ángeles fueron a dar un mensaje específico y son estos mismos 3 mensajes. Pero el primero que nosotros estamos leyendo hoy tiene que ver con hacer un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor se acerca. Pero tiene que ver con obedezcamos a Dios pasando tiempo con Él y enamorándonos de Él. Mostremos su carácter a través de Jesús, porque solamente su carácter nos hace aptos para estar en el cielo. Porque la hora de su juicio ya llegó, momento solemne en el cual nosotros vivimos, y es momento de de escoger a qué bando seguir. Y por último, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, está diciendo allí. O sea, básicamente lo que nos está diciendo es, adórelo, y la mejor adoración es a través de obedecer a Dios de la manera que a Él le gusta. ¿Sí? Y adorar, decíamos, es una repetición del 4º mandamiento. ¿Cómo lo adoro de manera correcta? El conflicto final, Apocalipsis 13, cuando tengan tiempo para leerlo, tiene que ver con qué personas adoran a Dios correctamente y qué personas no. Y específicamente tiene que ver con qué personas siguen el consejo de Dios en el 4º mandamiento de guardar el sábado y qué personas rechazan el sábado porque creen que Dios no lo puso, no lo estableció, porque quieren adorar a Dios a su manera. Lo que buscamos específicamente con esta serie no es que nos llenemos de conocimiento, de muchas cosas, simplemente es que encontremos en el mensaje de los 3 ángeles un mensaje práctico. Y el mensaje práctico tiene que ver con nuestras vidas. ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos mostrando su carácter? ¿Estamos pasando más tiempo con Él? Porque la única manera de mostrar su carácter es pasando tiempo con Él. Recuerden la ley de la transformación, ¿no? Yo soy transformado según lo que miro. Entonces, solamente un ejemplo para nosotros. Si estamos mirando todos los días televisión, si estamos mirando todos los días novelas, si estamos mirando todos los días, escuchando todos los días cualquier tipo de música, el que ustedes digan, ¿será que estamos siendo transformados en eso? ¿Será que nos estamos volviendo más como lo que estamos mirando? Pero aquí nos está diciendo, ¿por qué no miramos más bien a Jesús? El único que puede ser el autor y consumador de nuestra fe. Y al mirar a Jesús seremos transformados como Él, de gloria en gloria, hasta tener un carácter como. Perfecto, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo allí. La perfección, que es cumplir la ley, pues tiene que ver con qué tanto amor damos a los demás. ¿Cómo amamos a Dios al guardar sus mandamientos? ¿Cómo amamos a los demás? Y cómo nos amamos también a nosotros mismos de la misma manera en que amamos a los demás. Porque la hora de su juicio ha llegado y porque necesitamos adorarle. Que esa sea la reflexión para esta noche de nosotros. Que de aquí podamos salir, es un mensaje que es el último, dijimos, ¿no? Y que de aquí podamos salir diciendo, sabemos que Dios demanda de nosotros una reforma y un reavivamiento en este tiempo. Que no podemos seguir ya más como estamos. Es momento de hacer cambios. Acuérdense, es un simulacro, ¿sí? El simulacro siempre nos sirve para cuando llegue lo real, entonces sabemos de qué lado vamos a ponernos. Este simulacro está pasando así, pero este momento es en el que podemos escoger. Siempre me hace acordar de José. José no venció el pecado en el momento en que la esposa de Potifar se acercó para ofrecérsele. Él no lo venció en ese momento. Cuando ustedes leen específicamente la Biblia, se van a dar cuenta que él venció precisamente cuando fue vendido. En el momento en que fue vendido, cuando todas las cosas estaban mal, él decidió decir, el Dios de mi padre es el Dios al que voy a servir. Y no importa lo que me pase de aquí en adelante, en él voy a confiar. Y cuando llegó el momento de la prueba, él ya estaba preparado porque ya lo había preparado. Ya lo había planeado de alguna manera. Eso mismo nos debe pasar a nosotros. Estamos planeando nuestras vidas en este momento. El destino se está definiendo.
Nosotros podemos aceptar este mensaje o no aceptarlo, pero mejor que lo aceptemos, mejor que aceptemos a Jesús en nuestras vidas, porque eso significa que vamos, a pesar de que este mundo sea triste y doloroso, tenemos una esperanza más allá de este mundo, que es vivir para siempre con Jesús en el reino de los cielos y después aquí en la Nueva Jerusalén. Vamos a vivir de esa manera y ya no habrá más llanto ni más dolor. Dice específicamente Apocalipsis 20:21, porque las primeras cosas pasaron y y Él hace cosas nuevas y ya no habrá más llanto ni más dolor. Entonces, ese debe ser el punto de esta noche. Como les dije, es un mensaje que puede ser bastante amplio, pero con que entendamos que hay que hacer una reforma, un reavivamiento en este momento, con que entendamos que ya comenzó el juicio de Dios y que estamos a tiempo de aceptarle, con eso nos basta. Con eso saldríamos de esta noche para pensar que Él es nuestro Dios. Que ese sea nuestro sentir y que sigamos esta semana, que afrontemos este sábado confiando en que no importa el coronavirus, no importa lo que se venga. ¿Por qué? Porque como Abraham, como Job, tenemos la fe en que Dios nos va a salvar. Cami, muchas gracias. Qué gran tema. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta PC, en este primer tema de seminario. Sé que muchos tienen muchas preguntas. Esta semana, y de hecho, pues voy a escribirles en el chat a todos mi correo, mi teléfono, para que me puedan escribir las preguntas al correo o al WhatsApp, ¿sí? Y en el transcurso de esta semana vamos a irles respondiendo para que podamos llegar al segundo tema, al segundo mensaje del segundo ángel, que es el próximo viernes, pues ya más preparados. Estos temas son muy importantes y bueno, todos podemos inevitablemente pues olvidarnos de algún punto importante. Entonces, ahí les acabo de escribir mi correo, mi número de teléfono, para que por favor los que tengan preguntas me las hagan llegar a ese medio y yo estaré consultando con Cami a ver si me colabora respondiéndolas. Amigos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por compartir con nosotros. Para terminar, Cami, ¿nos colaboras con la oración, por favor? Vamos a orar. Vamos a orar y no olviden que esta semana podemos practicar este mensaje, ¿sí? Es decir, practicar no es simplemente sabérnoslo. Hay que comenzar a aplicarlo, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos con nuestro prójimo? Es momento en donde podemos ayudar a nuestro prójimo. Es momento donde podemos pasar tiempo con Dios. Es momento donde podemos volver a saber que tenemos un valor para Dios. Y si tenemos un valor para Dios, pues también debemos valorarnos a nosotros mismos. Oremos pidiéndole a Dios que este mensaje pueda ser entendido en nuestros corazones y que de aquí puedan salir decisiones para Dios. Señor, una vez más, estamos agradecidos porque ha sido un grupo grande el que se ha conectado esta noche. Pero, Señor, se ha conectado no porque haya una persona que hable. Se ha conectado porque tú la has traído y porque tú tienes un mensaje a los corazones de cada uno. No es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que pasen las cosas que están pasando. Pero no es casualidad que nos estés buscando, Señor. Tú haces todo lo necesario para que nosotros nos acerquemos a ti. Hemos entendido en esta noche a través de tu palabra, Señor, que es momento de hacer una reforma y un reavivamiento en nuestras vidas. La reforma solamente se dará cuando nosotros pasemos tiempo contigo, Señor. Solamente cuando una comunión contigo sea el diario vivir de nosotros. Esa comunión, Señor, por amor, nos llevará a obedecerte. Esa comunión, Señor, nos llevará a mostrar tu carácter en nuestras vidas, a aceptar el sacrificio que un día hiciste porque tú nos creaste, Señor. Tú eres nuestro creador. Eres nuestro redentor también y por eso te alabamos. La ley demandaba que el ser humano debía morir, que el que pecara, Señor, debía morir. Pero tú decidiste tomar nuestro lugar para que pudiéramos ser salvos. Te alabamos por eso, pero pedimos que nuestros corazones acepten eso que nos estás ofreciendo, la salvación. Señor, el juicio ya ha comenzado. Queremos salir en el juicio adelante. Queremos ser de los que allí, en los libros de los cielos, escriba al frente, aceptó a Jesús.
y por eso irá por la eternidad a morar con Jesús en la patria celestial, Señor. Pero también queremos, Señor, adorarte a la manera que tú dices, no nuestra manera, no ofrecerte lo que a nosotros nos parece. No, tú eres claro, Señor. Por eso moriste por la ley, y vuelvo a repetirlo. Tú eres claro en tu palabra y tu palabra nos dice que debemos adorarte, incluso si necesitamos guardar el cuarto mandamiento que está en medio de tu ley. Gracias, Señor, porque nos amas. Te pido especialmente por cada una de las personas de esta noche que se han conectado, por los que no también, Señor, por tu iglesia alrededor del mundo, para que entienda que este mensaje es el que necesitamos salir y proclamar a otros. Pero también te pido, Señor, que en este momento de dificultad que vive el mundo, nosotros comprendamos que la única salida está en ti, que la salvación se encuentra en ti, que tú nos vas a proveer en estos momentos, Señor. Tal vez a veces flaqueamos porque hace falta el dinero, hace falta la comida, Señor, pero tú vas a proveer si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Guíanos, Señor, y síguenos acompañando durante esta noche. Ayúdanos a comenzar este sábado como tú quieres, Señor. Y ayúdanos ahora que vamos a descansar, que podamos descansar en tu nombre. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Gracias, Cami. Gracias. A todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que